¿El transhumanismo es un humanismo? Por Gilbert Ochoa. Introducción. El transhumanismo está de moda, pero raramente bajo su nombre. Se lo nombra sin saberlo, como la prosa de Monsieur Yoda. Goza de más visibilidad en el mundo anglosajón, desde el Reino Unido hasta Australia, con la costa oeste de los Estados Unidos como eje. No se extraña a este reconocimiento una cierta familiaridad con el utilitarismo y el pragmatismo, corrientes filosóficas británica y americana respectivamente. La etiqueta transhumanismo reúne una nebulosa de personalidades y de ideas en la que la argumentación seria limita con la fantasía. Es fácil seleccionar textos y declaraciones con miras a desacreditarlo, ya como fantástico y profético, ya como ideología riesgosa. El transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo, declararía Francis Fukuyama en 2004, concediéndole al mismo tiempo una excelente publicidad. Su ambigua proximidad con el posthumanismo, del cual algunas veces es casi sinónimo, ha contribuido a alimentar estos juicios peyorativos. Las raíces del transhumanismo son múltiples. Diferenciamos al menos 4 vínculos, con la historia y con la prehistoria. Vínculo que el transhumanismo se ha otorgado siguiendo los pasos del pensamiento moderno, del progreso de las luces europeas. Con la evolución de las ciencias y de las técnicas biomédicas cada vez más confinadas al paradigma terapéutico. Con las tecnociencias cibernéticas e informáticas, robótica, inteligencia artificial, de acentos posthumanistas. Finalmente, con la ciencia ficción, de la cual no hablaremos en este ensayo. Un origen sociocultural igualmente mencionado designa los movimientos de contracultura californianos de los años 1960. Si bien es prudente atenerse a esta cuádruple genealogía por temor a disolver la especificidad del transhumanismo, podríamos sin embargo analizar más profundamente y sobre todo con mayor anterioridad, en dirección de la alquimia, del pensamiento gnóstico y de la mitología, la idea de una autotrascendencia material tecnológica de la especie humana. Fenómeno complejo, se puede estudiar el transhumanismo desde diferentes puntos de vista, cultural, sociológico, político, económico o filosófico. Nuestra aproximación es filosófica, constructiva y crítica. Nuestra convicción es que las ideas transhumanistas son dignas de atención. A la luz de la pregunta ¿el transhumanismo es un humanismo?, queremos ilustrar algunos aspectos del potencial filosófico de la reflexión crítica transhumanista. Esta ofrece la posibilidad de articular de manera coherente y relativamente unitaria un vasto conjunto de ideas y de problemáticas antropológicas, epistemológicas, éticas, políticas e incluso ontológicas, cuestiones también tratadas en los debates bioéticos. Porque desde el comienzo del año 2000, el transhumanismo está implicado en la bioética y en la biopolítica, y ha llegado a ser, de forma un poco caricatural, el adversario del bioconservadurismo. Este ensayo es una breve introducción a las ideas transhumanistas y a su discusión. En el primer capítulo se introduce el transhumanismo y se presentan algunos informes americanos y europeos de alto nivel que jugaron un papel en el reconocimiento público del transhumanismo y de sus ideas. Un reconocimiento muy ambivalente, ya que va del entusiasmo a la más viva preocupación. El segundo capítulo desarrolla la respuesta a la pregunta ¿qué es el transhumanismo? Se traza sumariamente el origen y la historia de la noción, de la palabra, del movimiento. Se exponen los principales valores e ideas transhumanistas, insistiendo en las rupturas que introducen frente a los humanismos tradicionales. De esa forma, se articulan esquemáticamente la filosofía transhumanista con sus diferentes facetas: antropológica, epistemológica, ontológica, ética, política. El último capítulo es una invitación a ir más adelante en la discusión de las ideas transhumanistas, especialmente de las cuestiones éticas, sociales y políticas, tomando como referencia algunas obras de la literatura transhumanista o cercanas al transhumanismo. La conclusión vuelve a la pregunta directriz del ensayo y a las razones por las cuales estimamos que las ideas transhumanistas merecen retener nuestra atención y ser tomadas en serio. Capítulo 1. Reportes americanos y europeos de alto nivel. Después del cambio de milenio, el transhumanismo ganó visibilidad pública debido a la aparición de muchos informes oficiales en Estados Unidos y la Unión Europea. 1.
Tecnologías convergentes para mejorar los rendimientos humanos. Nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas. Estados Unidos, 2002. En el año 2002 aparece un amplio reporte americano. Converging Technologies for Improving Human Performance, Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, bajo la dirección de Mikhail Sirocco y William Sims Bainbridge. El proyecto es claro, la convergencia de las tecnociencias mencionadas, nano, bio, info, cogno, tiene por meta la mejora de los rendimientos humanos. El reporte pone en evidencia todo aquello que es y será posible hacer, siendo dado que a nivel nanométrico no existe diferencia alguna entre materia inerte, viva, pensante, entre natural y artificial, entre hombre, máquina, animal. La convergencia de las diversas tecnologías está basada en la unidad material a escala nanométrica y en la integración de las tecnologías a partir de esta escala. La aproximación es la de un ingeniero universal. Si todo es materia y producto de un bricolaje natural más o menos exitoso, entonces, ¿por qué no intentar mejorar técnicamente estos resultados y ensayar nuevas construcciones? Los ejemplos son innumerables, interfaces directas entre cerebros y máquinas que mejoran los rendimientos en la industria, la investigación, el combate, nuevos órganos sensoriales y motores implantables, exoesqueletos, técnicas biológicas y o eléctricas de aumento mejora de la resistencia y de los desempeños físicos, cognitivos, sensoriales, de la memoria, intelectuales, incluso emocionales de los individuos. Muchos ejemplos provienen claramente de la ciencia ficción, no sin humor, pero al menos por un periodo largo no descartables de ningún modo. Aprendizaje inmediato gracias a la transferencia de conocimientos y de competencias vía interfaces cerebro-computadora. Copia y teletransferencia de todos los aspectos de la personalidad de un individuo en un artefacto electrónico. El reporte subraya que estas posibilidades no van a realizarse por sí mismas. Hay que desearlas y producir los medios necesarios. La voluntad política es, entonces, esencial. En un mundo de competencia, en perpetua evolución y potencialmente muy conflictivo, la opción a favor del Human Improvement mediante las tecnologías convergentes es la primera condición para permanecer económicamente competitivo y para garantizar la seguridad nacional y la superioridad de los Estados Unidos, supuesto favorable a la humanidad en su totalidad. Dixit, el reporte. El éxito de este prioritario dominio de las tecnologías convergentes es esencial para el futuro de la humanidad. 2. Tecnologías convergentes. Configurar el futuro de las sociedades europeas. Unión Europea 2004. El reporte americano de 2002 suscitó numerosas reacciones, en particular de parte de la Unión Europea. La Dirección General de Investigación, en la época de Philippe Busquin comisario, solicitó reportes sobre estas cuestiones. Así, en 2004 aparece Converging Technologies Shaping the Future of European Societies, que expresamente se opone a la agenda transhumanista americana. El reporte afirma: los Estados Unidos suscitaron la inquietud respecto a las ambiciones transhumanistas de mejoramiento de los rendimientos humanos. El reporte juzga que el aumento de los desempeños del individuo humano mediante tecnologías materiales no constituye una prioridad. Estas tecnologías deberían estar reservadas a usos terapéuticos bajo control de la medicina y de su ética tradicional. Lo que hay que desarrollar y mejorar es, en primer lugar, el conocimiento del hombre, de la naturaleza, de la sociedad, del medio técnico. Enseguida, el entorno natural y artificial, casa, ciudad, campo. Las tecnologías materiales deben aplicarse a los entornos materiales. El cuerpo y el cerebro humano no hacen parte de ellos. No se deben, por tanto, fomentar investigaciones sobre aumento de los desempeños con ayuda de drogas, implantes en la competencia deportiva o profesional, o sobre la prolongación indefinida de la vida como si el envejecimiento y la muerte fueran procesos accidentales semejantes a las enfermedades. Conviene prohibirlas si conducen a una sociedad más desigual e injusta. La dinámica del reporte americano implica un proceso de aumento-mejoramiento que parece no reconocer ningún límite,
sobre todo un límite absoluto y definitivo que hay que respetar. En ese espíritu del nada es imposible, los riesgos físicos y sociales son ampliamente marginalizados. Un riesgo específico de los NBIC es su invisibilidad, ya se trate de implantes, de drogas individuales o de sistemas y redes TIC que estructuran, regulan, vigilan, controlan a los individuos y a la sociedad. Los NBIC conducen a un nuevo tipo de ingeniería social cuyos medios no son solo simbólicos: educación, instituciones, relaciones humanas, propaganda, ideología, técnicas psicológicas, etc., sino también materiales. El paradigma de la ingeniería material es así extendido a aspectos inaccesibles hasta ahora. Cuando la ingeniería social y las tecnologías conductistas fueron propuestas, no eran percibidas como soluciones de una ingeniería materialmente concebidas para implicar interfaces físicas con los procesos sociales y cognitivos. Nada puede escapar al alcance de las tecnologías convergentes. La mente, mind, la interacción social, la comunicación y los estados emocionales, todos pueden ser instrumentalizados mediante la ingeniería. 3. Mejoramiento, aumento humano. Unión Europea 2009. En el año 2009, un nuevo reporte, Human Enhancement, solicitado esta vez por el Parlamento Europeo a través del Unites III, va a hacer historia en el reconocimiento público del transhumanismo. Redactado por varios autores provenientes de dos centros de investigación, uno alemán y otro holandés, se focaliza en la cuestión del enhancement, término generalmente traducido como mejoramiento, algunas veces como aumento, entendiendo que los mejoramientos son presentados frecuentemente como cuantificables y medibles: aumento de fuerza, de resistencia, de capacidad perceptiva, de longevidad, de inteligencia, etc. Sobre la base de esta precisión, en adelante traduciremos enhancement, término clave de la literatura transhumanista, simplemente como mejoramiento. Definimos mejoramiento humano como una modificación con miras a mejorar los rendimientos humanos, introducida mediante intervenciones sobre el cuerpo humano basadas en las ciencias y las tecnologías. El reporte Human Enhancement anticipa una visión muy amplia del mejoramiento, hasta el punto de borrar en parte la oposición entre terapia y mejoramiento. En el presente estudio no nos apoyamos en la distinción conceptual tan ampliamente extendida entre terapia y mejoramiento, sino que al contrario, adoptamos una noción del mejoramiento humano que incluye el no terapéutico, así como en ciertas prácticas terapéuticas. Definiendo el mejoramiento humano, distinguimos entre intervenciones restaurativas y preventivas sin mejoramiento, mejoramientos terapéuticos y mejoramientos no terapéuticos. Volveremos más tarde sobre la crítica de la oposición entre medicina terapéutica y mejoramiento. Los ejemplos de mejoramiento que ilustran en el reporte van de lo más trivial a lo más especulativo, del terapeuta al transhumanista, anfetaminas y similares, tratamientos cosméticos y estéticos o de confort, Viagra, dopaje en el deporte, ampliamente comentado por lo típico, terapia génica, eugenesia, tratamiento antienvejecimiento, híbridos hombre-máquina, prótesis cerebrales, sentidos nuevos no humanos, cyborg. El reporte europeo Human Enhancement de 2009 subraya que el reporte americano CTNBIC de 2002 tuvo éxito en convocar alrededor de estas perspectivas intereses y actores muy diversos: tecnocientíficos, militares, industriales high-tech y doc, grupos de presión NBIC, last but not least, tendencia transhumanista, posthumanista favorable al mejoramiento que comienza a organizarse. ¿Qué dice el reporte Human Enhancement respecto al transhumanismo? Lo describe como un actor importante del debate en todos los niveles: filosófico, religioso, ético, político. Observa que se sitúa con beneplácito en continuidad de la Ilustración con la modernidad progresista y con el humanismo laico, precisando, sin embargo, que se trata de la vertiente materialista y tecnofílica de esta corriente que privilegia los progresos tecnocientíficos, una ideología del progreso extremo. Son variados y numerosos los aliados y promotores directos e indirectos de la ideología transhumanista. Es enorme el mercado potencial que existe para el mejoramiento civil y militar, privado y público.
Una presión indirecta a favor del mejoramiento en el mundo democrático libre viene dada por el temor a lo que los países no democráticos puedan llevar a cabo en este terreno. Un peligro contra el cual, a falta de acuerdos globales efectivamente controlados y cumplidos, las democracias solo podrían protegerse fomentando estas investigaciones. En conclusión, el transhumanismo merece ser tenido en cuenta seriamente. El mundo político, y no solamente el mercado, debe igualmente preocuparse. No es el momento de considerar el transhumanismo como algo fútil y solo del orden de la ciencia ficción. Las tentativas para ignorar o ridiculizar el transhumanismo como un culto tecnológico insignificante se han vuelto inútiles. Aunque algunas visiones transhumanistas tengan un regusto a ciencia ficción, han logrado conquistar un terreno considerable en el debate ético-político sobre el mejoramiento humano, así como una amplia atención en diversas disciplinas académicas y en los medios. No obstante, los autores del reporte agregan inmediatamente: sería, sin embargo, un grave error posicionar el movimiento transhumanista como parte monopolizadora en el debate sobre las nuevas tecnologías, al mismo nivel que otras partes monopolizadoras, como las iglesias. Esta última observación es pertinente en lo que concierne a la importancia y al peso sociocultural y político efectivo del movimiento transhumanista organizado, muy inferior al de las ideologías y religiones tradicionales. Pero esta desigualdad no debe, de hecho, conducirnos a disminuir la significación, el valor y la pertinencia actual y futura de las interrogaciones, argumentos, objeciones, hipótesis y propuestas normativas que los transhumanistas adelantan. La problemática transhumanista le pone el hierro a la esencia de muchos presupuestos y postulados religiosos y filosóficos tradicionales, y lleva a cabo esta puesta en cuestión tomando seriamente las grandes revoluciones tecnocientíficas con sus consecuencias teóricas y prácticas, en particular la revolución darwiniana. Los autores del reporte Human Enhancement no dudan de que el porvenir de la humanidad se juega también en el plano especulativo e imaginario, filosófico y religioso, inspiración y legitimación última de la ética y de la política. Su claro reconocimiento del transhumanismo no es una invitación ferviente a volver a poner en cuestión los fundamentos religiosos, filosóficos e imaginarios sobre los cuales descansa el gran relato europeo. Un relato cuyo tono dominante es cristiano y social. Social significa aquí, ante todo, que el pasado, el presente y sobre todo el futuro de la humanidad son asunto exclusivo del progreso de la organización social, de las instituciones, la enseñanza, el derecho, etc., de las relaciones humanas y de la modificación del entorno físico, el medio de vida y de trabajo. En el curso de este último decenio, la Unión Europea, en particular la Dirección General de Investigación, no dejó de reaccionar ante la problemática del mejoramiento a través de reportes, proyectos de investigación o incluso dictámenes. Así, el proyecto Knowledge NVIC, sexto programa marco 2008, que aborda igualmente aspectos filosóficos fundamentales. El horizonte normativo del transhumanismo orientado en dirección al reforzamiento indefinido de diversas capacidades hace de las personas con capacidades normales incapacitadas permanentes. Esto es reforzado por la argumentación a favor de un deber de mejoramiento y de una participación obligatoria en experimentaciones científicas. Semejante visión del mundo justifica un tipo de sacrificio de sí de la humanidad en pro de alguna otra identidad que realizaría más completamente aquello que más valorizamos de nosotros. Una idea del posthumanismo que el autor liga a una tecnología política high-tech y a la gnosis tecnológica. Así también los dictámenes del Grupo Europeo para la Ética de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías ante la Comisión Europea. Aspectos éticos de los implantes TIC en el cuerpo humano. Aspectos éticos de la nanomedicina. Ética de la biología sintética. Ética de las tecnologías de la comunicación. En el curso de estos últimos años, la presencia mediática del transhumanismo y del posthumanismo se incrementó aún más, avivando el debate público con todos los países. Después de un primer Congreso Internacional del Hombre Aumentado en McGill en abril de 2010, el Centro de Análisis Estratégico, a instancias del primer ministro francés,
organizó en París en diciembre de 2012 un coloquio llamado De la ciencia ficción a la realidad. El coloquio fue preparado mediante un documento previo focalizado enteramente en las tecnologías de mejoramiento de las capacidades humanas. Esta presentación muestra hasta qué punto los dispositivos tecnológicos ya disponibles y las investigaciones en curso presagian avances y aplicaciones tecnocientíficas auténticamente dignas de la ciencia ficción, y subraya que no son seguras ni siquiera en un futuro cercano. Biología sintética, prótesis de percepción y exoesqueletos controlados por impulsos nerviosos directos vía interfaces cerebro-máquina, dopaje genético, retardo del envejecimiento, digitalización y transferencia de cerebros, inteligencia artificial, mejoramiento genético y de otras capacidades cognitivas, neuromodulación del humor, etc. La última parte de esta introducción estaba consagrada a las inquietudes suscitadas por estas perspectivas. Riesgos medioambientales y sanitarios, no conocidos por largo tiempo, accidentes, criminalidad, mercado negro y terrorismo con productos biológicos de síntesis y nanopartículas, riesgos sociales, desigualdad, sociedad del rendimiento y superpoblación, y éticos, naturaleza, dignidad e integridad del hombre. Capítulo 2. ¿Qué es el transhumanismo? 1. Historia. Antes de analizar el transhumanismo contemporáneo, lancemos una breve mirada retrospectiva fomentada por los transhumanistas mismos que quieren darse estatus de nobleza histórica situándose explícitamente en la tradición humanista. Es en el Renacimiento y aún más en la Ilustración donde el transhumanismo busca su ascendencia, en primer lugar en Pico della Mirandola, Oratio de Dignitate Hominis, 1486, y Francis Bacon, Novum Organum, 1620, y en New Atlantis, 1627. Y enseguida en Julian Frey de la Métrie, médico y filósofo, L'Homme Machine, de 1747. Pero sobre todo en el Marqués de Condorcet, quien retiene su atención. Condorcet, el Tableau historique des progrès de l'esprit humain, de 1793. De Condorcet es la obra generalmente mencionada a este respecto, especialmente la última época sobre los progresos futuros del espíritu humano, que inicia con esta declaración célebre. Nuestra esperanza sobre el futuro de la especie humana pueden reducirse a tres cuestiones: la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la igualdad en un mismo pueblo, en fin, el perfeccionamiento real del hombre. Sin minimizar la importancia de los progresos institucionales, económicos, sociales, jurídicos, la instrucción, la seguridad social solidaria, un derecho justo, etc., es el último miembro de la frase al que se aferran los transhumanistas. El progreso, el perfeccionamiento indefinido de la especie humana, concierne a las ciencias y a las técnicas de lo viviente, especialmente a la medicina, que deberían permitir liberarse de las limitaciones impuestas por la organización natural de los cuerpos. Podríamos entonces concluir que la perfectibilidad del hombre es indefinida, y sin embargo hasta aquí no le hemos atribuido más que las mismas facultades naturales, la misma organización. ¿Cuáles serían entonces la certeza, la extensión de sus esperanzas, si se pudiera creer que estas mismas facultades naturales, esta organización, son también susceptibles de mejorarse? Y en la siguiente página, sin duda el hombre no llegará a ser inmortal, pero su longevidad debería siempre incrementarse, en la inmensidad de los siglos. El tiempo largo está ahí, abismal y sin embargo no angustiante. El optimismo voluntarista y racionalista, la fe y la esperanza razonada en el perfeccionamiento de la especie humana, gracias a los medios de la ciencia y la técnica, salvan a Condorcet del pesimismo. Los transhumanistas no se equivocaron al tener a Condorcet por un pionero de su visión de un mejoramiento indefinido del hombre por medio de las ciencias y las técnicas, un perfeccionamiento donde convergen felicidad, virtud y verdad. Julian Huxley. La referencia histórica que más milita en favor de una visión humanista del transhumanismo es Julian Huxley, hermano de Aldous, autor de El Mundo Feliz, nieto de Thomas Henry Huxley, apodado el Bulldog de Darwin, e inventor del término agnóstico.
En 1957, Julian Huxley acuña el término transhumanismo, como sinónimo de lo que antes él llamaba humanismo evolucionista. Su proyecto era edificar una ideología capaz de integrar las ciencias y las técnicas y de sostener victoriosamente la comparación con las religiones tradicionales. El peso de una religión, pero no el dogmatismo ni el anquilosamiento. La evolución biológica que produjo a la especie humana constituye la hipótesis central, pero la preocupación central es el futuro de la especie situada en la perspectiva de la evolución que, en adelante, el hombre debe tomar a su cargo. Huxley rechaza el materialismo reduccionista y el espiritualismo, concede una gran importancia a las actividades y productos de la mente, pero estas producciones mentales, la cultura, la ética, el arte, la ciencia, etc., vienen del hombre mismo que es parte integrante de la naturaleza. Ellas no remiten de ninguna manera a un reino sobrenatural, ni a una realidad espiritual o ideal independiente del cerebro humano. Por tanto, deben llegar a ser también objeto de la investigación empírica y experimental, científica y técnica. El humanismo, según Huxley, debe ser naturalista, opuesto a toda sobrenaturaleza, monista, opuesto a todo dualismo, y evolucionista, opuesto al estatismo. La biología evolucionista nos muestra el destino del hombre sobre la Tierra como una cooperación entre el hombre y la naturaleza, con el hombre en la posición dirigente. Humanismo, naturalismo, monismo y evolucionismo caracterizan entonces el transhumanismo desde la introducción del término. Huxley habla mucho de la ciencia, en particular de la biología, pero casi nunca de la tecnología, aunque sea algunas veces asunto de las técnicas tradicionales o de la eugenesia. Este punto es importante porque marca una diferencia fuerte en relación con el transhumanismo actual, en el que la técnica, las tecnologías materiales de punta, es completamente central. Esto se explica por el hecho de que hasta mediados del siglo XX, las posibilidades afectivas de transformación técnica del hombre son prácticamente inexistentes. Otra diferencia es que el transhumanismo contemporáneo se focaliza en el mejoramiento voluntario de individuos y no en el de la especie humana, difícil de concebir sin referirse a una política restrictiva de tendencia totalitaria. Huxley define este neologismo en el texto titulado Transhumanismo, incluido en New Bottles for New Wine, que la World Transhumanist Association reproduce en su portal. La especie humana puede, si quiere, trascenderse a sí misma. Necesitamos un nombre para esta creencia. Quizás transhumanismo le convendría. El hombre que sigue siendo hombre, pero autotrascendiéndose, realizando nuevas posibilidades de y para la naturaleza humana. Yo creo en el transhumanismo. Cuando haya mucha gente afirmando esto, verdaderamente la especie humana estará a la puerta de un nuevo tipo de existencia, tan diferente de la nuestra como la nuestra lo es de la del hombre de Pekín. La analogía con el hombre de Pekín muestra que los aspectos morfológicos y genéticos de la evolución futura del hombre son para tenerse en cuenta, y no simplemente su evolución mental condicionada, por otra parte, por esos sustratos que son el cuerpo y el cerebro. 2. Principales aspectos del transhumanismo contemporáneo. No entraremos en la historia de la nebulosa transhumanista en el curso de las últimas décadas del siglo XX. Ella es rica en esbozos y en aportes diversos, independientes, como el extropismo de Max Moore, quien enuncia desde 1990 los grandes beneficios de la filosofía transhumanista. El lector encontrará un bosquejo de esta historia en A History Transhumanist Thought, de Nick Bostrom. Una sistematización ideológica del transhumanismo fue llevada a cabo a finales de los años 1990 mediante la creación de la World Transhumanist Association por Nick Bostrom y David Pearce, con un objetivo de reagrupamiento, de estructuración y de reconocimiento académico del transhumanismo, hasta entonces segmentado en una nebulosa de individualidades y de tendencias no organizadas. Los textos producidos en el marco de esta asociación, rebautizada Humanity Plus en 2008, no agotan, sin embargo, las referencias pertinentes para una elaboración filosófica del transhumanismo.
Estas referencias conciernen a una gran parte de la literatura bioética, con muchísimos autores que no se declaran transhumanistas y que comparten plenamente un cierto número de sus ideas y valores. Definición: transhumanismo, posthumanismo. He aquí una definición corta del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento filosófico y cultural preocupado por promover modalidades responsables de utilización de las tecnologías con miras a mejorar las capacidades humanas y a incrementar la extensión de la plenitud humana. Bajo una forma más explícita y detallada, el transhumanismo es una forma de pensar el futuro basada en la premisa de que la especie humana, en su forma actual, no representa el fin de nuestro desarrollo, sino una fase comparativamente muy primitiva. Lo definiremos formalmente como sigue. 1. El movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejoras fundamentales de la condición humana gracias a la razón aplicada, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente accesibles las tecnologías que permiten eliminar el envejecimiento y mejorar grandemente las capacidades humanas, intelectuales, físicas y psicológicas. 2. El estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de las tecnologías que nos harán capaces de superar limitaciones humanas fundamentales, así como el análisis asociado con las cuestiones éticas implicadas en el desarrollo y el uso de tales tecnologías. En la literatura relativa del transhumanismo no es raro encontrar los términos posthumano, posthumanismo, posthumanista, posthumanidad. Transhumanismo y posthumanismo coexisten y son intercambiables en diferentes grados. Esta cuasi sinonimia no debe ocultar importantes diferencias. Mientras que el transhumanismo, focalizado en el mejoramiento tecnocientífico de las capacidades humanas, privilegia las ciencias y las técnicas biomédicas, la idea del posthumano ha crecido siguiendo la estela de la cibernética, de la informática, de la inteligencia artificial y de la robótica. Este posthumanismo tecnocientífico profetiza el advenimiento, deliberado o accidental, de entidades artificiales sobrehumanas y no humanas, susceptibles de suceder a la especie Homo y de perseguir de manera autónoma su propia evolución. El uso de posthumano como cuasi sinónimo de transhumano acentúa la posibilidad de que el mejoramiento continuo del hombre termine por transformarlo a tal modo que no sería en absoluto identificable como humano. El transhumano estaría así en transición hacia el posthumano. Los fantasmas, esperanzas y temores posthumanistas abundan en la ciencia ficción, que utiliza con mucha frecuencia el término posthumano, mientras que casi nunca transhumano. Un uso más clásico de este posthumanismo consiste en reagrupar bajo este término un conjunto de críticas dirigidas contra los presupuestos y prejuicios de los humanismos tradicionales y modernos. Estos están fundados en una concepción del sujeto humano que le atribuye un lugar absolutamente aparte del cosmos, una concepción predarwiniana y cuasi precopernicana. El sujeto humano, consciente y libre, espiritual, no diferiría gradualmente sino categóricamente de los otros seres naturales. Ser posthumanista equivale a denunciar estas ilusiones y sus consecuencias. El antropocentrismo, que separa radicalmente la especie humana de los otros seres vivos, los oprime o los destruye. La ficción de un sujeto que ignora todos los determinismos, inconscientes, económicos, culturales, ideológicos, sociales, que limitan su libertad y su lucidez. El humanismo tradicional y moderno sería además una invención de Occidente, etnocentrista, sexista, colonialista e imperialista. Este posthumanismo no quiere modificar la condición biofísica del hombre, sino ciertos aspectos de la imagen y del concepto aún dominantes del hombre. No es entonces hostil a los ideales humanistas, ni crítico con los medios exclusivamente simbólicos tradicionalmente utilizados. Solo estima que el humanismo es miope, incluso ciego sobre los puntos decisivos. Invita a profundizar en el esfuerzo de emancipación, a denunciar todas las formas de discriminación y a extender la comunidad moral y política a los otros seres vivos, que merecen también respeto. Algunos hablan así de un humanismo posthumanista.
Los transhumanistas se unen a las críticas que este humanismo posthumanista dirige contra los humanismos tradicionales y modernos, pero no los sigue en su desconocimiento o en su rechazo del mejoramiento tecnológico del hombre. Posicionamiento filosófico y ético. La gran mayoría de transhumanistas se presentan como agnósticos o ateos, laicos y libres pensadores. Los valores y las intenciones afirmadas están próximos al humanismo laico o progresista moderno. Es verdad que Julian Huxley introduce el transhumanismo como una ideología que tiene el alcance de una religión, pero el transhumanismo actual evita al máximo ligarse a semejante ambición. Se focaliza más modestamente alrededor de la noción de mejoramiento físico, cognitivo y emocional, y preconiza un método de evaluación caso por caso de los mejoramientos propuestos o potenciales, tal como ocurre en los comités de bioética. No es raro que en estos comités las discusiones conduzcan a una división parecida a la oposición bioconservadores transhumanistas, pero sin llamarla así. El transhumanismo es sostenido por un acto de fe optimista, voluntarista y racionalista en el futuro, en la creatividad y responsabilidad humanas. Rechaza el fanatismo, la intolerancia, la superstición, el dogmatismo. Esta fe y esperanza, pensadas a largo plazo en la realización indefinida de la especie humana, gracias a los medios de la ciencia y de la técnica, lo preservan del nihilismo. Noción de persona y crítica de algunos prejuicios humanistas. El transhumanismo toma sus distancias en relación con los humanismos tradicionales y modernos mediante la relativización del valor exclusivo concedido al ser humano en tanto que miembro de una especie biológica. Denuncia el especialismo de lo humano. No debe ser sacralizada la forma biológica propia de la especie humana. Esta forma no es inmutable y no tiene el monopolio del respeto y la dignidad. El transhumanismo prefiere la noción de persona, definida por la presencia de ciertos atributos, conciencia, sensibilidad, capacidad de razonar, de escoger, etc. Lo que separa al hombre de los demás seres vivos no es una diferencia absoluta, sino una cuestión de grados. Los animales comparten, en grados distintos, ciertos caracteres de la persona. Estas observaciones valen también para entidades trans o posthumanas, hoy especulativas, que compartirían ciertos atributos de la persona. El transhumanismo afirma que todos los seres dotados de sensibilidad, eventualmente de conciencia, prehumanos, no humanos, animales o posthumanos, tienen derecho a un estatuto moral respetuoso de su bienestar y de su realización. El énfasis sobre la noción de persona también denuncia los juicios de valor y las discriminaciones asociadas con las diferencias de raza o etnia, de sexo, de género. Una de las críticas al humanismo moderno es que ha privilegiado la figura del hombre macho blanco occidental. El transhumanismo es posthumanista, como ya lo hemos indicado, en el sentido de que supera estos prejuicios del humanismo. Pero se trata de una superación que se quiere efectiva y no solamente ideológica y simbólica. La emancipación de la mujer continuará gracias a técnicas como, por ejemplo, la ectogénesis, y el transexualismo se ha podido describir como una aplicación efectiva de una libertad y un derecho transhumanistas. Autonomía de la persona. En el corazón de los valores transhumanistas se encuentra la autonomía de la persona, libre igualmente de modificar su cuerpo, puesto que la persona no se identifica con una morfología particular y contingente. Este derecho fundamental incluye la autonomía parental, la libertad de elecciones procreativas. El transhumanismo es opuesto a toda política totalitaria y respetuosa de la autonomía individual y parental. El mundo de Aldous Huxley y el de Orwell son radicalmente antitranshumanistas. El paradigma materialista. El transhumanismo es materialista, si por esto entendemos que se opone al dualismo y al substancialismo espiritualista. Pero este materialismo no define la esencia de la materia. Esta es a la vez inerte y mecánica, substancia y energía, viviente y espontánea, pensante y consciente, ínfima e inmensa. Un tal materialismo no es reductor o simplista,
contrariamente a lo que se dice a menudo, es multiplicador. Las herramientas actuales de esta multiplicación son las tecnociencias, especialmente las NBIC evocadas al comienzo. El materialismo asociado con el transhumanismo es tecnocientífico, evoluciona con las tecnociencias, sus instrumentos y sus conceptos operatorios. Semejante materialismo no parece incompatible con el monismo de Julian Huxley. Tecnologías materiales y lucha contra la finitud y la muerte. Las tecnologías llamadas materiales aplicables al hombre son totalmente centrales para el transhumanismo. Su importancia constituye una diferencia mayor entre el transhumanismo y los humanismos tradicionales, incluso el humanismo moderno laico. Los humanistas ven el progreso en primer lugar o exclusivamente en términos de transformaciones sociales, institucionales, de organización simbólica, educación, moral, derecho, cultura, política, sin modificaciones biofísicas de los humanos. El humanismo, incluso moderno y laico, no tiene la ambición de modificar en profundidad la naturaleza humana en sus límites. El transhumanismo se caracteriza por una voluntad de lucha efectiva contra la finitud y contra la muerte. Subraya que numerosas investigaciones tecnocientíficas en curso están en los dominios de la senesciencia y la longevidad en animales y en el hombre. Religiones y filosofías por largo tiempo no han cesado de justificar la muerte, como si se tratara de una fatalidad contra la cual nada puede hacerse. Esta situación ha comenzado a cambiar. El transhumanismo alienta esta evolución, dejando a cada uno la completa libertad de preferir la finitud o la ficción de una vida sobrenatural después de la muerte. Sin embargo, en adelante, las religiones y las filosofías que justifiquen o prediquen la finitud constituyen fuerzas negativas que estimulan peligrosamente la inacción, el fatalismo. El transhumanismo es un humanismo sin límites a priori. La finitud de la persona es empírica, no ontológica. El optimismo transhumanista también viene de su aproximación empirista y experimentalista. Si son empíricos todos los límites contextuales y contingentes, es posible decirse siempre que algún día, gracias a tal disposición, intervención o artificio tecnológico, será posible. Bostrom ha ilustrado la voluntad transhumanista de lucha contra la muerte de una manera deliberadamente ingenua y evocadora mediante la fábula del dragón tirano. Hasta hace poco, la actitud del pueblo en relación con la muerte, representada por un dragón tiránico que exige constantemente su tributo humano, ha sido o bien de sumisión consentida, sumisión que llega incluso a hacer de la muerte una gracia, una necesidad esencial absolutamente positiva para una vida auténticamente humana. En una palabra, el pueblo durante años colaboró con el enemigo. B. O bien de vana rebeldía, de doloroso e inútil rechazo. C. O bien de victoria ilusoria por la creencia en una vida póstuma mejor. Con los desarrollos tecnológicos, no obstante, la idea de un derrocamiento efectivo del dragón tirano ha germinado. Empero, muy difícilmente en razón del escepticismo persistente y también de una oposición violenta por parte de los teólogos, filósofos y humanistas diversos que denuncian y condenan esta idea y esta iniciativa muy insensata, impía, inmoral, peligrosa, signo de ibris, y que repite que la finitud de la vida humana es una bendición para todo individuo, ya sea que lo sepa o no. No obstante, dado que este tipo de posición se ha planteado a propósito de muchas otras iniciativas humanas en el pasado, por ejemplo la loca ambición de volar por los aires, los antidragón se han multiplicado y organizado. Ellos han movilizado cada vez más competencias y medios tecnocientíficos. A fuerza de perseverancia, han terminado por poner a punto un proyectil capaz de atravesar todas las defensas del tirano. La destrucción del dragón fue una alegría inmensa, que exige, claro está, volver a pensar el conjunto de la sociedad, mitigada por el remordimiento de haber retrocedido tanto tiempo ante la audacia de la iniciativa, puesto que se habrían podido evitar muchos sufrimientos y la pérdida de tantas personas valiosas que solo pedían continuar viviendo más largamente, incluso indefinidamente, con buena salud. En fin, habría aquí una urgencia transhumanista que no sufre ningún retraso.
paradigma evolucionista, especie técnica y nuevo gran relato. La referencia especulativa y narrativa de los humanismos, religiosos o no, era la historia. En el sentido común del término, la historia designa únicamente la transformación de las organizaciones y de las relaciones entre los humanos, así como las modificaciones del medio. Sobre todo, invita a proyectar el futuro exclusivamente en esta perspectiva que no afecta, o solo en superficie, la naturaleza biofísica del hombre. La referencia especulativa y narrativa del transhumanismo es la evolución, como de entrada Huxley lo había señalado. Más profundamente, el transhumanismo invita a integrar la historia con la evolución y viceversa. Un interés mayor por el transhumanismo, centrado en la idea del mejoramiento indefinidamente continuado, se basa en el hecho de que él ayuda a la cristalización de un nuevo gran relato, dotado de un rico imaginario especulativo y capaz de integrar las revoluciones tecnocientíficas. El siglo XX ha sido descrito como el del hundimiento de los grandes relatos que daban un sentido a la historia, religiosa o no, hasta el fin, fuera la resurrección o la sociedad sin clases. El transhumanismo propone un nuevo gran relato, pero abierto, para escribirse siglo a siglo. Un relato sin escatología religiosa o secularizada en forma de utopía terminal. Un relato, sin embargo, portador de una esperanza infinita. El gran relato transhumanista se arraiga en el evolucionismo y comienza por una mirada retrospectiva a la evolución cósmica y biológica. Se encadena con la evolución humana considerada desde el punto de vista tecnológico. Esta crónica de la especie humana, que ha sido descrita siempre como una especie técnica, cuenta la historia del hombre como una historia de mejoramientos gracias a las técnicas inventadas por los humanos: piedra tallada, lenguaje, técnicas de educación, escritura, imprenta, motores, industria, internet, NBIC. Ahora bien, siempre se podía estar en contra de este modo de mejoramiento. Este fue a menudo el caso, diciendo que estaba mal, que era arriesgado, no natural, elitista, híbris. La hipótesis en la cual el transhumanismo funda la continuación de su gran relato es que la evolución tecnológica va a proseguir y que todas las potencialidades de la técnica serán así progresivamente realizadas. Pero esta hipótesis optimista no es la única posible, y su realización no está garantizada. En The Future of Humanity, Nick Bostrom examina 4 posibles futuros. 1. Extinción de la especie humana. Su probabilidad es grande en razón de los innumerables riesgos naturales, cósmicos, tecnológicos. 99% de las especies terrestres han terminado por desaparecer. 2. Colapso recurrente. Podemos imaginar una sucesión de colapsos catastróficos de la civilización humana, seguidos de recuperaciones, pero es dudoso que esta serie continúe indefinidamente. Entre más nos alejamos en el futuro, esto parece menos probable. 3. Estancamiento. Detención de la evolución biológica, técnica y social. Estado de estancamiento y de equilibrio conservado indefinidamente. Improbable igualmente, sobre todo a medida que nos alejamos en el futuro, en razón de todas las causas potenciales de inestabilidad o desestabilización internas y externas a la especie humana. 4. Evolución trans-posthumana. Evolución por automejoramiento, aumento, transmasión ad infinitum. Esta evolución puede concebirse con o sin ruptura radical en relación con nuestra humanidad actual. La ruptura puede ser progresiva o brutal. Se vuelve más probable a medida que nos alejamos en el futuro y a condición de que no haya extinción. Primera hipótesis. Bostrom estima que, en un muy largo plazo, las 2 hipótesis más plausibles son la primera y la última. Agregamos que la unidad del gran relato transhumanista es formal. Los contenidos podrían ser múltiples, recordando la multiplicidad de vías que la evolución natural ha seguido. Valorizando la autonomía, el pluralismo, la libre transformación de las personas, el transhumanismo proyecta la autoevolución como realización múltiple, diversificación.
no sitúa el futuro bajo la ley del progreso universal idéntico para todos. Hay posmodernismo en el transhumanismo, pero no se inclina hacia los excesos relativistas y nihilistas, porque conserva un cierto número de valores modernos, así como el respeto a las metodologías tecnocientíficas. Equilibrar lo simbólico y lo técnico. En relación con los humanismos, el transhumanismo sitúa en primer plano la evolución y las técnicas materiales. Compensa así el déficit humanista en cuanto a su propósito. Esta voluntad de reequilibrio no implica el abandono de los logros éticos, sociales, simbólicos alcanzados por el humanismo, como los derechos humanos. Hay que integrarlos a aquel y no aislarlos, ni sobreprotegerlos en relación con los progresos tecnocientíficos. Así, por ejemplo, solidaridad, igualdad, justicia son valores que hay que preservar, pero sin inmunizarlos contra las aproximaciones tecnocientíficas, desde la etología comparada hasta la genética. El transhumanismo reclama un reequilibrio entre lo simbólico y lo técnico. El mismo humanismo progresista moderno aún no tomaría suficientemente en cuenta las posibilidades futuras de mejoramiento tecnocientífico del hombre que constituye los restos del mañana. El transhumanismo invita a conceder al menos tanta importancia a la técnica, al operativo, como a lo simbólico. Paradigma terapéutico versus paradigma evolucionista de mejoramiento. El gran relato evolucionista del transhumanismo, centrado en la idea de mejoramiento, rompe con el dominio exclusivo del paradigma terapéutico como criterio de evaluación normativa de las innovaciones. Los humanistas tradicionales, inclusive modernos, muy frecuentemente permanecen prisioneros del paradigma terapéutico y de prejuicios asociados con él, como el de una naturaleza humana inmutablemente dada. Los transhumanistas estiman que la diferencia entre acción terapéutica y acción mejorativa no es estricta. Toda acción médica eficaz constituye, de hecho, para el paciente, un mejoramiento de su estado. Pero muchos procedimientos médicos no son terapéuticos. Tomemos el ejemplo de dos niños de talla pequeña. Uno tiene padres de talla normal, pero sufre una deficiencia patológica de la hormona del crecimiento. El otro es hijo de padres muy pequeños y no presenta ningún factor patológico. Los dos casos resultan de la lotería genética natural. Se le reserva la hormona del crecimiento al primero bajo el pretexto de que se trata de una indicación terapéutica y se le prohíbe al segundo a pesar del sufrimiento psicológico, del deseo de los padres y de la desigualdad de oportunidades que implica una talla evidentemente muy por debajo de la media. Otro ejemplo, la vacunación permanece en el dominio de la medicina preventiva terapéutica clásica o se trata de un mejoramiento, puesto que se induce una resistencia inexistente naturalmente. Y si se pasa a la eventualidad de insertar genes que refuerzan el sistema inmunológico natural, cambia en ese punto el registro. ¿Habría que prohibirlas o pretexto de que se trata a la vez de mejoramiento y de genética? Diversas moléculas son terapéuticas o potenciadoras de capacidades según las circunstancias. Las prótesis pueden aumentar la fuerza o la precisión. La cirugía de reparación es desde hace mucho tiempo también estética, de confort y de moda. Múltiples problemas están ligados a la ausencia de reconocimiento de un paradigma centrado en el libre mejoramiento-aumento del individuo y no sometido al marco institucional tradicional de la medicina. Dentro de estas lamentables consecuencias, resaltamos extensión del abanico de lo patológico y estrechamiento del de normalidad. Un individuo debería ser considerado como enfermo para que se le pueda prescribir legítimamente moléculas o intervenciones que él reclama con toda libertad y conocimiento de causa y mientras permanece en el abanico de la normalidad. El mejoramiento no puede ser la finalidad declarada de un proyecto de investigación. No es, por lo tanto, sobre todo públicamente, financiable como tal, lo que frena o excluye investigaciones que muchos aprobarían. Hay que pasar, al menos en apariencia, por un financiamiento respetable. Moléculas y dispositivos con un potencial de mejoramiento y aumento son ensayados y evaluados
solo en la perspectiva de un uso terapéutico y no en el contexto de un uso para el mejoramiento. Este último, que existe de facto pero no de jure, es desde luego más arriesgado y desprovisto de vigilancia continuada. Como lo afirman los autores de From Chance to Choice, del cual volveremos a hablar, convendría transformar el marco reglamentario de aprobación de medicamentos orientado hacia la enfermedad en un marco focalizado en el bienestar, con el fin de facilitar el desarrollo y uso de productos farmacéuticos de mejoramiento cognitivo para individuos adultos con buena salud. Los transhumanistas reivindican el reconocimiento de la legitimidad de la intención de mejoramiento para la investigación tecnocientífica, así como el acceso a la medicina de mejoramiento para todo individuo libre e informado. Estiman que la diferencia terapia-mejoramiento es confusa y sobre todo que no constituye un criterio ético válido para aceptar o rechazar una solicitud de intervención. Los transhumanistas reclaman al menos un derecho negativo al mejoramiento. No hay que prohibir el acceso al mejoramiento, físico, cognitivo, etc. En cuanto al derecho positivo, es decir, el asentimiento social que permite que una mayoría de individuos, incluso todo individuo que lo deseara, tenga acceso al mejoramiento, se trata de una opción social que pasa, como es el caso para otros tantos recursos, por una intervención del Estado, asunto público, seguridad social. Los temores y riesgos sociales. Posicionamiento político. Si la mayor parte de los transhumanistas consideran que los prejuicios y objeciones de origen religioso o metafísico son irracionales o falsos, al contrario, muchos estiman que las objeciones de naturaleza ética, social y política deben ser tomadas en serio. El evolucionismo es un paradigma potencialmente peligroso. Puede ser interpretado y aplicado de manera simplista, brutal, insensible y llevar a un mundo inhumano, bárbaro. La selección del más competente no protege los valores y las formas de vida a los cuales nos ceñimos. En particular, actividades cuya finalidad no es exterior a su ejercicio y a los placeres elevados, a la felicidad que ellas procuran, como las actividades artísticas o los comportamientos relacionales que encuentran su fin en ellos mismos. El transhumanismo comporta riesgos considerables relativos a la igualdad, la justicia y la solidaridad en una sociedad competitiva y de rendimiento dominada por el mercado. Estos riesgos son algunas veces subvalorados por los transhumanistas. El verdadero desafío es articular el materialismo tecnocientífico evolucionista y los valores sostenidos por las tradiciones. Esta preocupación es legible en algunos reportes europeos que hemos mencionado, así como en los textos de la WTA. Pero el posicionamiento político del transhumanismo y de la WTA misma, que conoce conflictos internos a este respecto, está lejos de ser claro y unitario. El transhumanismo afirma no afiliarse a ninguna corriente o partido político existente. La diversidad de tendencias y de individualidades a las que se aplica el término comportan, en efecto, acentos que van del socialismo al libertarismo. Lo que tiene en común esta multiplicidad es la idea compartida de la búsqueda ilimitada por medios tecnológicos del mejoramiento del hombre, con respeto a su autonomía personal. Bajo el impulso de Bostrom y de algunos otros, el movimiento ha intentado darle coherencia y sustento a esta diversidad, pero hay que entenderlo más como un grupo de presión intelectual que como un partido. El activismo es, sin duda, lo que mejor lo describe. El movimiento transhumanista aspira al mejoramiento efectivo de la humanidad y se esfuerza por influenciar las fuerzas directa e indirectamente actuantes, políticas, económicas, financieras, pero también ideológicas, filosóficas. El transhumanismo se posiciona integralmente en el plano de lo simbólico, de la influencia de las ideas, y no en el de la fuerza indirecta tecnocientífica propiamente dicha. Incluso si es verdad que muchos de sus adeptos o simpatizantes son investigadores, inventores o empresarios. Este activismo hace un uso intensivo de los nuevos medios de comunicación high-tech, en el desarrollo de los cuales una fracción de la nebulosa transhumanista está asociada. Sus abusos de retórica, de publicidad y de propaganda pueden empañar sus intereses legítimos y la seriedad de sus ideas y argumentos. Una oleada considerable del transhumanismo
ha estado y sigue estando profundamente ligada al individualismo liberal, incluso neoliberal, más aún, libertario. Esta tendencia, que se declara con gusto como apolítica, está de facto próxima al tecnocapitalismo futurista de grandes compañías multinacionales americanas, en los campos de las biotecnologías, de las TIC, de las nanotecnociencias, del sector aeroespacial, con vínculos más o menos estrechos con agencias federales como la NASA o DARPA. Si los transhumanistas encuentran aliados objetivos en estas potencias privadas o públicas, no es a consecuencia de elecciones políticas o económicas dictadas por el solo gusto del dinero o del poder, sino porque son potencias que adelantan investigaciones de punta susceptibles de llevar al mejoramiento aumento trans-post-humano. Simultáneamente, transhumanistas sensibles socialmente prefieren no ignorar los grandes problemas sociales de pobreza, injusticia, desigualdad, medio ambiente. Estiman que los progresos tecnológicos y sus aplicaciones libremente consentidas en el sentido del mejoramiento físico, cognitivo y moral constituyen un factor esencial para responder a estos problemas y resolverlos. No hay que abandonar el mejoramiento bajo el pretexto de que existen problemas económicos y sociales más urgentes. Hay que llevar a cabo la lucha sobre los dos frentes, el humanista tradicional y el transhumanista. Un sueño transhumanista es conciliar individualismo y socialismo. El mejoramiento, por supuesto también afectivo, emocional, moral, libremente deseado por los individuos, conducirá progresivamente al mejoramiento global de la sociedad y de la humanidad. Según esta óptica, los transhumanos no son de temer, ellos son de desear. Entre apolitismo de tendencia tecnocrática, liberalismo y neoliberalismo, libertarismo y socialdemocracia, el posicionamiento político del transhumanista es irreductiblemente diverso, incluso contradictorio, a pesar de los esfuerzos de unificación realizados por la WTA. Riesgos y límites de la prospectiva, mejoramiento o transformación. Los riesgos y los límites de la prospectiva están ligados a la inmensa complejidad de la empresa de mejoramiento tecnocientífico de los individuos, teniendo en cuenta lo que puede salir mal rápidamente o en un mediano plazo en los campos de la salud física, mental y de las relaciones sociales. Este peligro exige un seguimiento permanente, un monitoreo caso por caso de los mejoramientos por realizar y con la mayor vigilancia. Sin embargo, los riesgos no serán afrontados por una menor tecnología o por una vuelta al pasado, sino por tecnologías nuevas más apropiadas. Aún así, las transformaciones llamadas de mejoramiento, consideradas por los transhumanistas, podrían ser en este punto radicales, de consecuencias imprevisibles, ya que la anticipación de la sociedad y de la humanidad futuras es muy limitada e incierta. Una expresión de los límites de la perspectiva transhumanista es la concepción posthumanista, la de una transformación tal que los productos de mejoramiento estarían así alejados de nuestra condición humana, con la que ya casi no tendríamos lazos de parentesco. Del transhumano, que puede verse como un intermediario transitorio, al posthumano, la frontera es borrosa e imprevisible. El paradigma evolucionista, la autonomía individual, la libertad y las promesas de la investigación y la experimentación tecnocientíficas empujan a la especie curiosa, exploradora, inventiva, que nosotros somos a correr todos los riesgos. Este experimentalismo se hace perceptible en la frecuente vacilación de la literatura trans-posthumanista entre mejoramiento y transformación. Se afirma el derecho a la autotransformación, al cambio, a la evolución, no con un objetivo prioritario de mejoramiento, sino con el fin de enriquecer el campo de la experiencia posible, con el ideal o el fantasma de una libertad emancipada de las presiones de toda forma definitiva o inmutable. El imperativo transhumanista de mejoramiento viene, en principio, a modificar esta libertad, considerando las coacciones reales, fácticas existentes y los valores humanistas reexaminados. Pero igualmente puede servir de máscara para el experimentalismo puro. Estos riesgos e incertidumbres no vienen de transhumanos o de posthumanos, que no existen. Están asociados con las virtudes y vicios de la especie humana.
Si por la ciencia, la técnica y los valores humanistas no estamos totalmente desprovistos de luz, de todos modos, esta luz es limitada. Capítulo 3. Las ideas transhumanistas en discusión. 1. Del azar a la elección, mejoramiento y justicia. Una obra colectiva frecuentemente citada por los transhumanistas y a la que ya hemos remitido se titula From Change to Choice, Genetics and Justice. Ella comienza por examinar la eugenesia del pasado, señalando las diferencias con la genética contemporánea. La eugenesia racista no tenía ninguna base científica, negaba la igualdad esencial de las personas, no respetaba la autonomía de los padres. Se trataba de una eugenesia de Estado. La cuestión de la eugenesia hay que reconsiderarla hoy afirmando la libertad individual y parental, la igual dignidad de las personas y la preocupación fundamental por corregir también las contingentes desigualdades naturales. Hasta aquí, en efecto, la justicia redistributiva se ha limitado a la exigencia de un reequilibrio compensatorio de las diferentes desigualdades. Por una parte, de las desigualdades debidas a la lotería social, inclusive la lucha contra las discriminaciones, sexo, género, etnia, raza, religión. De otra parte, de las desigualdades debidas a la lotería natural, salud, capacidades, etc., sin poder intervenir en esta última. Hasta aquí se ha procedido de manera externa, mediante compensaciones pecuniarias, tratamientos gratuitos, educación especial, etc., así como por adecuaciones del entorno para facilitar el acceso a los discapacitados. La genética debería dar la posibilidad creciente de corregir las desigualdades naturales mismas, sea previniéndolas, eugenesia negativa, sea por terapia genética o eugenesia positiva. En el futuro se tratará de pasar de la redistribución de los recursos puramente sociales a la redistribución de los recursos naturales, en una palabra, los genes. Ciertamente, todo esto sigue siendo muy especulativo, pero la cuestión se planteará cada vez más. ¿Debemos intervenir en nombre de la justicia y de la igualdad de oportunidades en la lotería natural? Buchanan estima que sí, es una exigencia fundamental de justicia. Afirma un ideal de justicia y de igualdad de oportunidades para todos, en tanto que los individuos tienen capacidades y aptitudes físicas y mentales muy desiguales, y no querer afrontar esta desigualdad de base es una aberración y una hipocresía. Si las herramientas de la ingeniería genética se desarrollan para permitir más igualdad de talentos, no hay que oponerse a eso. Tampoco hay que querer imponerlas, sino muy prudentemente. Analogía con la obligación de vacunación. ¿Qué es lo que se opone a la intervención genética con objeto de aumentar la igualdad de oportunidades, corrigiendo primero las incapacidades y enfermedades, y mejorando la igualdad de los individuos en lo concerniente a otros aspectos de orden genético, tales como la memoria, el humor, la inteligencia? La respuesta son los prejuicios. 1. El prejuicio de la fatalidad insuperable. Se puede cambiar las estructuras sociales, pero no las estructuras innatas. A diferencia de las estructuras sociales, lo innato genético ha estado hasta hoy fuera del control de los hombres. Habría entonces que aceptarlo, a riesgo de establecer ciertas compensaciones sociales. Como tal, esta información natural no es competencia de la justicia de los hombres. Es esta fatalidad que está en curso de cambiar y que supone nuevas responsabilidades. En lugar de la compensación indirecta, se pasa a la posibilidad de la corrección directa de las desigualdades, por terapia genética somática o germinal, por ejemplo. Es el principio de redistribución de los recursos genéticos entre los individuos, distinto de la redistribución de los recursos naturales y artificiales exteriores al ser humano. Esta evolución exige una revolución conceptual porque se pasa de la exigencia de distribución de bienes entre personas cuyas identidades están fijadas antes del acto de la redistribución, a una distribución de genes que determina, por una parte, las identidades de las personas. Hasta ahora se pensaba la justicia como aquello que corresponde a las personas. En adelante, hay que considerar la idea de justicia en la creación deliberada de personas. 2. El prejuicio de la naturaleza humana inmutable como una esencia, sagrada como hecha a la imagen de Dios. La inmutabilidad y universalidad de la naturaleza humana
son fundamento del derecho. Al mismo tiempo, las diversas interpretaciones de la naturaleza humana han inspirado las teorías ético-políticas de la justicia y sus críticas, como la oposición liberal socialista. El socialismo tendría una visión utópica muy altruista de la naturaleza humana. Inversamente, el liberalismo apoyaría unilateralmente los rasgos juzgados fundamentalmente de la competición egoísta, de la ley del más fuerte. Ahora bien, entramos en la edad de la posibilidad de intervenir en esta naturaleza humana. Desde luego, las teorías de la justicia que se fundan en la inmutabilidad de la naturaleza humana serán incapaces de tomar en consideración los problemas que van a plantearse. Buchanan no subestima el riesgo de intervenciones que podrían conducir, en un futuro lejano, a una desintegración de la unidad de la especie humana. Pero el prejuicio puede también endurecerse sacralizando siempre más la pretendida naturaleza humana y prohibiendo toda intervención distinta a la terapéutica o paliativa. En consecuencia, hay que repensar hasta sus cimientos las teorías de la justicia, a fin de poder abordar las posibilidades de la genética desde un punto de vista ético-político actual y prospectivo. 3. El prejuicio de la diferencia entre natural y artificial. Lo que se llama natural es en realidad casi siempre el resultado de técnicas tradicionales, de artificios que han llegado a ser familiares, asimilados hasta el punto de convertirse en una segunda naturaleza. 4. El prejuicio de la distinción fuerte entre terapia y mejoramiento. La obra aborda un gran número de cuestiones concernientes a la bioética y a la biopolítica clásicas: test de diagnóstico genético, DPI, DPN, aborto terapéutico, eugenesia negativa, etc., junto con los problemas ético-sociales suscitados respecto a la igualdad y a la solidaridad en el contexto del aseguramiento y el empleo, etc. Aun admitiendo que en numerosos casos la diferencia entre tratamiento terapéutico y mejoramiento es clara, la frontera es menos definida de lo que se quiere creer. Ahora bien, la diferencia constituye uno de los principales fundamentos para excluir el mejoramiento y solo mantener la indicación terapéutica. Buchanan da muchos ejemplos, como el de la vacunación ya mencionada. La distinción terapia-mejoramiento es una base incierta para decidir, desde el punto de vista moral, lo que hay que hacer o no hacer. No determina la frontera entre servicios médicos obligatorios y no obligatorios. Además, remite a nociones totalmente problemáticas, lo normal y lo natural. ¿Qué es natural y normal para la especie Homo considerada en toda su diversidad actual y pasada? La normalidad corresponde a un abanico de grados y matices innumerables. Se piensa solo en la talla, la fuerza física, la agudeza visual, la memoria, la empatía, etc., y de límites borrosos. Estas nociones evolucionan según las épocas y las sociedades, como lo ilustra, incluso en la actualidad, los juicios sobre la homosexualidad y la masturbación. La idea central de From Chance to Choice es que el mejoramiento genético, somático o germinal, practicado con gran precaución y una regulación adaptada, es una perspectiva positiva para el individuo y la sociedad. Este debe ser autorizado e incluso estimulado, pero no impuesto por el Estado. La libertad reproductiva que postula que los padres quieren el bien e incluso lo mejor para sus hijos debe ser preservada. Entre escoger la mejor escuela y escoger los mejores genes, la diferencia es limitada, ya que lo adquirido y lo innato son igualmente decisivos en la construcción de la persona. Pero de la misma manera que hay que fomentar una educación que conduzca al niño a la autonomía, no imponiéndole una estrechez de miras dogmática y cerrada, asimismo habría que velar, hipótesis muy especulativa, por una eugenesia que favorezca solo disposiciones genéricas, es decir, aptitudes polivalentes que no impongan un modo de vida determinado, por ejemplo, una desmesurada fuerza física. Hay que preferir los mejoramientos intrínsecos, por ejemplo, una resistencia inmunitaria mejorada, que los aumentos puramente posicionales interesantes solo porque los otros no disponen de ellos. Hay que preservar para el niño el derecho a un futuro abierto. Se piensa en la salud de base, sentidos agudos, excelente memoria, buena capacidad de atención y concentración, inteligencia, confianza en sí mismo sin tendencia depresiva seria, generosidad, etc.
El mejoramiento de tales aptitudes es compatible con, e incluso favorable a, la mayor parte de las elecciones de vida posteriores. Contra la pesadilla de la eugenesia totalitaria de Estado, la libertad reproductiva y la eugenesia personal constituyen una defensa excelente, porque preservan y favorecen el pluralismo. En cambio, prohibiciones injustificadas llevarán al desarrollo de un mercado ilegal del mejoramiento genético, con todos los riesgos que esto conlleva. Esta defensa de la autonomía y de la responsabilidad individual no implica que haya que ceder completamente ante el mercado. Al contrario, creemos que el contrapeso necesario al mercado es el Estado, que actúa a la vez como regulador y como proveedor de servicios gracias a la tasación. El Estado debe respetar y proteger las libertades y enmarcar las prácticas en la perspectiva de la seguridad, y velar porque las elecciones personales no perjudiquen directamente a los demás, en particular a los niños. Respecto a los muy serios temores de introducción de nuevas desigualdades en una sociedad que de hecho no es igualitaria, Buchanan responde: primero, la problemática está lejos de ser nueva, puesto que la situación es ya de desigualdad. Pero sobre todo, para una gran parte, esta desigualdad estructural de la sociedad existente se arraiga en el carácter desigual e injusto de la lotería natural que distribuye las fuerzas y los talentos de manera aleatoria. En el futuro, esta desigualdad estructural corre el riesgo de ser perpetuada, de hecho, por el alcance y eficacia limitados de las medidas sociales tomadas para compensarla. Segundo, desde siempre las innovaciones y progresos han sido en primer lugar accesibles para los privilegiados, pero poco a poco, en una sociedad democrática preocupada por la igualdad de oportunidades, estas innovaciones, estos progresos, han sido cada vez más ampliamente compartidos. ¿Por qué no ocurriría esto mismo con la genética, de la terapia al mejoramiento? Los transhumanistas no niegan, pues, que en un primer momento las técnicas de mejoramiento podrán ahondar las desigualdades, pero su continuación dependerá del mercado y de la política. Como en el pasado, se puede aumentar los impuestos e intentar reducir la desigualdad, o dejar libre al mercado. No hay que igualar por lo bajo, sino por lo alto. Este progreso puede pasar por fases de desigualdad temporalmente acrecentada, pero no es del interés general, incluso de los desfavorecidos por la lotería natural, aplazar terapia y mejoramiento, a condición de desarrollar al mismo tiempo mecanismos anti-exclusión y de facilitar el acceso democrático libre. Creemos que la respuesta óptima no es retardar el desarrollo de las técnicas, sino trabajar para cambiar las condiciones sociales en el seno de las cuales estos avances podrían tener las consecuencias injustas que, no sin razón, temen los defensores de las personas discapacitadas. El problema no se encuentra en nuestros genes, sino en su interpretación en el plano social. 2. Mejoramiento. Un derecho y un deber moral. From Chance to Choice discute y legitima el mejoramiento desde un punto de vista sociopolítico, en nombre de la justicia y la igualdad. El argumento no excluye el mejoramiento que llevaría las capacidades humanas más allá de lo que es naturalmente accesible, a condición de que progresivamente todos puedan tener libre acceso a él. En Enhancing Evolution, el filósofo británico John Harris, ateo muy conocido en los debates bioéticos, no subordina el derecho al mejoramiento a este tipo de justificación sociopolítica. La principal justificación es que el mejoramiento es deseable y deseado por el individuo para él mismo y para sus hijos. El mejoramiento es bueno en sí, bajo reserva de los riesgos y efectos secundarios negativos. Si, además, permite igualar las oportunidades y mejorar la suerte de todos, es una consecuencia deseable, pero no es la condición primera y necesaria. Escoger lo que estima mejor para él o para sus hijos, sin perjudicar directamente a los demás, es un derecho fundamental de cada individuo. El individuo informado es el mejor situado para juzgar, sin coacción, sobre su propio bien. Para Harris, el mejoramiento es no solo legítimo, es un deber moral. El Estado debería entonces estimularlo y ciertamente no oponerse a él, ni en todo caso imponerlo. Harris se extiende a propósito de lo que sucede con el santo grial del transhumanismo: la prolongación indefinida de la vida,
que conlleva el riesgo de una nueva dualización de las sociedades conducente a la distinción entre mortales y casi inmortales. Este riesgo, hoy muy especulativo pero que bien podría concretizarse a mediano plazo, no justifica sin embargo que se prohíban en adelante las investigaciones sobre la prolongación indefinida de la vida ni que se contemple prohibir el acceso a ellas. El hecho de querer vivir más largo tiempo y con una buena salud es un bien legítimamente buscado por el individuo. Las inquietudes y cuestiones sociales que la búsqueda de este bien suscita no usurpan nada a su calidad, ni a la legitimidad del deseo de beneficiarse con ella. La fuerte desigualdad en la esperanza de vida es una realidad actual, y las poblaciones que gozan de una longevidad mucho más importante que otras no consideran ciertamente que deberían renunciar a ella. Por otra parte, trabajar para que este bien se extienda a un número siempre creciente de personas es un imperativo de justicia de toda sociedad democrática, al que Harris se adhiere. Examinando la ideología y la argumentación transhumanista desde múltiples puntos, Harris rechaza la etiqueta. La juzga fuente de confusiones, ya que satura de tentaciones irracionales las connotaciones religiosas, metafísicas, incluso místicas. Ahora bien, importa desmitificar y desdramatizar las especulaciones alrededor del mejoramiento. No debe inquietar a priori que el mejoramiento pueda algún día desembocar en los posthumanos. El mejoramiento, el progreso, son en primer lugar deseados por lo que aportan, no por sus eventuales consecuencias especulativas lejanas. Harris distingue en el humanismo una tendencia reticente, conservadora. Por ejemplo, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos del Hombre, de la UNESCO, en el seno de la cual filosofías y religiones convergen. Mientras que hasta hace poco todavía se calificaban como no humano o inhumano un comportamiento inferior, bárbaro, bestial, subhumano, y se consideraban como signos de excelencia humana los rendimientos que salían del ordinario, físicos, morales, cognitivos, de ahora en adelante hay una tendencia a juzgar como inhumanos en sí mismos, y no solamente por sus eventuales consecuencias, los mejoramientos, los aumentos de las capacidades humanas realizados mediante ciertas tecnologías. Querer mejorar lo humano se vería en adelante como inhumano bajo diferentes pretextos, ya se trate del individuo o de la especie. En consecuencia, hay que evitar agrandar anticipadamente problemas que se plantearán o no y que habrá que afrontar uno a uno, fáctica y pragmáticamente. Esto significa que hay que reconocer que la cuestión de los riesgos es primordial, pero también que no plantea problemas radicalmente nuevos o específicos. Igualmente, la libertad individual de escoger mejoramientos es capital, pero es una libertad como las otras. En cuanto a la cuestión de la justicia, esta no es específicamente del mejoramiento. Se plantea en nuestras sociedades local y globalmente para todo tipo de bienes, en particular para las innovaciones y para los bienes raros. En cuanto a los medios requeridos para el mejoramiento, tecnologías materiales, mecánicas, químicas, biológicas, genéticas, extracorporales, intracorporales, son medios como los otros. En fin, para Harris la distinción terapia-mejoramiento tampoco es determinante para justificar o prohibir prácticas. Entre mejoramiento y terapia hay una continuidad de matices y no un contraste o una distinción neta. La intervención que aspira a contrarrestar la degradación senil natural de la memoria es terapéutica o de mejoramiento. ¿Y cuál sería el alcance del uso de los mismos medios, moléculas, implantes, para compensar la desigualdad natural de las capacidades de memoria en individuos jóvenes? Un ejemplo muy diferente, simple y corriente, es el de los lentes correctivos. Al miope le permite ver normalmente tan bien como aquel cuya vista es naturalmente buena. Ellos parecen terapéuticos, sin embargo, para el miope constituyen un claro mejoramiento de su condición. Pero hay más. De los lentes médicos podemos pasar a instrumentos relacionados, binoculares, telescopio, microscopio. Entramos así al mejoramiento-aumento no de un individuo, sino del hombre en general. Ahora bien, en su origen, estos medios de aumentar las capacidades perceptivas del hombre fueron mal aceptados por ser artificiales, contra natura, contrarios al respeto de los límites del ser humano,
y porque permitían ver, por ejemplo, que los cielos, sacrilegio, no eran aquello que enseñaba la cosmología cristiana medieval. ¿Por qué no ir más lejos haciendo posible el mejoramiento o aumento de los ojos humanos, dotándolos de la capacidad de hacer zoom o también de percibir ondas de diferente longitud que las del espectro naturalmente visible? 3. Bioconservadores versus transhumanistas, de la bioética a la biopolítica. El libro Human Enhancement, editado por dos transhumanistas relevantes, el australiano Julian Savulescu y Nick Bostrom, ilustra la oposición entre los dos campos, los bioconservadores y los transhumanistas. Como Harris, pero con conclusiones opuestas, el filósofo americano Michael Sandel, en su contribución El caso contra la perfección, ¿qué hay de malo con los niños diseñados, los atletas biónicos y la ingeniería genética?, estima que el reto fundamental del mejoramiento no es en primer lugar sociopolítico, es moral, metafísico, inclusive teológico. Aspirar al mejoramiento por medios técnicos materiales aplicados al hombre sería malo en sí. Este deseo asociado con estos medios niega o deforma lo humano. Lo que está en juego es la naturaleza y la condición humanas, así como nuestra actitud respecto a ellas. Ahora bien, esta actitud debe ser de aceptación agradecida y humilde de un don, una actitud de acogida de los avatares felices y desdichados de la fortuna. No puede ser una voluntad de dominio, de control y de transformación que nos cargue con una responsabilidad, individual y colectiva, desmesurada y mal orientada. Si bien Sandel estima que su aproximación es válida en el plano secular, reconoce la importante sensibilidad religiosa que ella comporta. Apreciar la calidad de la vida con los dones que la acompañan limita el proyecto prometeico y conduce a una cierta humildad. Se trata en parte de una sensibilidad religiosa, pero su resonancia va más allá de la religión. Más adelante, denunciando incluso el triunfo unilateral de la voluntad obstinada sobre la aceptación de los dones, de la dominación sobre el respeto, del hacer sobre la contemplación, y preguntando ¿qué es lo que se pierde si la biotecnología disolviera nuestro sentido de aceptación de lo dado?, responde: desde un punto de vista religioso, la respuesta es clara. Creer que nuestros talentos y poderes son totalmente obra nuestra lleva a comprender mal nuestro lugar en la creación y a confundir nuestro papel con el de Dios. Ante estas críticas radicales, los partidarios del mejoramiento replican: la voluntad de dominio, indica Frances Cam, no es mala en sí. Se puede querer controlar con un beneficio benéfico. Los productos del dominio técnico pueden ser utilizados de manera desinteresada. Inversamente, la aceptación, la sumisión, la humildad no son necesariamente virtudes, ni tampoco buenas por sí mismas. La evolución y la historia humanas, observa Arthur Caplan, jamás ha dejado de obrar, de manipular la naturaleza en general y la naturaleza humana en particular. Desde el punto de vista evolucionista laico, la noción de don y de aceptación de lo dado naturalmente no tiene sentido. ¿Habría que ser agradecido con los azares de la evolución, como la desaparición de los dinosaurios, que favorecieron la aparición de los mamíferos y en definitiva la nuestra? La metáfora del don no tiene sentido en el contexto laico como lo propone Sandel. Los dones requieren de un donante, pero la naturaleza no ofrece candidato plausible que cumpla ese papel. En fin, ¿por qué habría que merecer mejoramientos a través de esfuerzos y sufrimientos? ¿Por qué el talento, el placer y la felicidad? ¿Por qué una vida plenamente desarrollada, más rica y feliz, debería ser muy duramente conquistada? Toda técnica, desde el alba de la humanidad, puede verse como aumento o mejoramiento de las capacidades humanas. La continuidad de la técnica a través de la evolución y la historia humana es lo que buscan romper los bioconservadores, utilizando oposiciones como natural, artificial, normal, anormal, terapia, mejoramiento, externo, interno, etc. Numerosos transhumanistas estiman que las cuestiones suscitadas por el mejoramiento no son metafísicas. Estas son de naturaleza tecnocientífica y sociopolítica. Recursos limitados, seguridad, justicia, equidad. Pero ellos estiman también
que estas serias preocupaciones no justifican que se prohíban sine die las inversiones en investigaciones y desarrollo que conduzcan directa o indirectamente al mejoramiento. Es un asunto de vigilancia democrática de largo aliento que no está libre de dificultades. James Hughes, americano director de la Asociación Transhumanista Mundial, lo resume así en La Ciudad Cyborg: ¿por qué las sociedades democráticas podrían responder a la rediseñación humana del futuro? La tecnología y la democracia son los principales métodos de los que disponemos para mejorar la calidad de vida. La visión biopolítica transhumanista, según James Hughes, comprende el ideal de una gobernabilidad mundial, pero en ausencia de esta, las democracias cometerían un error fatal desviando, rechazando o prohibiendo las inversiones en investigaciones y desarrollo que tienen como objetivo el mejoramiento, ya que este rechazo ofrecería rápidamente ventajas muy peligrosas a estados autoritarios poco o nada democráticos. Hughes se preocupa por hacer aceptable, creíble y potencialmente influyente el movimiento transhumanista. Pero este fin, el transhumanismo, debe tomar distancias en relación con sus inclinaciones libertarias y económico-anarquistas, individualistas y elitistas. Si quiere ampliar su audiencia, el transhumanismo debe ser capaz de responder a las inquietudes y críticas éticas, sociales y políticas expresadas por sus numerosos opositores. Estas declaraciones de intención son loables. ¿En qué medida será efectivamente posible sostenerlas si el programa transhumanista debe ser realizado progresivamente? Es una cuestión que no es posible responder. En todo caso, este programa será de gran dificultad, lleno de obstáculos en el corto, mediano e incluso largo plazo. Los críticos, desde luego, se apoyarán en esta dificultad para declarar que las opciones políticamente correctas de una parte del movimiento transhumanista buscan, en primer lugar y sobre todo, hacer del transhumanismo algo recomendable, atractivo y por lo tanto influyente. Conclusiones. Si hay que conceder una importancia excesiva a la corriente transhumanista, conviene reconocer la relevancia de las cuestiones que suscita y de las propuestas que adelanta. Como movimiento organizado, su influencia es limitada. En cambio, las ideas, las críticas, los fantasmas, los sueños, esperanzas y angustias trans-posthumanistas son culturalmente omnipresentes. La noción central de mejoramiento o aumento de las capacidades humanas no es nueva. Lo que es nuevo y es sostenido por el transhumanismo es que de la medicina a la robótica, de las biotecnologías a las ciencias cognitivas, de las nanotecnociencias a la astronáutica, las ideas y fantasmas transhumanistas conocen cada vez más esbozos de concreción, tal como lo testimonian abundantemente los reportes citados al comienzo de este ensayo. Son estos avances tecnocientíficos, proyectados para continuarse indefinidamente en el futuro, los que provocan la reflexión filosófica, ética, política y le dan peso y seriedad. Decíamos en la introducción que nombramos el transhumanismo sin saberlo. Esta afirmación es particularmente verdadera en bioética y más generalmente en los discursos éticos, políticos, económicos, alrededor de proyectos de investigación de innovaciones y de aplicaciones tecnocientíficas. El transhumanismo concierne mucho al presente. Su pertinencia no está limitada a la especulación e imaginación relativas al futuro más o menos lejano. Según que nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestros temores se inclinen hacia los prejuicios bioconservadores o hacia los postulados e hipótesis transhumanistas, no sostendremos las mismas iniciativas de investigación ni las mismas aplicaciones sociales. Ahora bien, estos prejuicios y postulados, estos presupuestos que nos motivan implícitamente, aún inconscientemente, son raramente expuestos en el curso de los debates. Un interés mayor del transhumanismo es que invita a una explicitación sistemática de consideraciones filosóficas y religiosas muy frecuentemente acalladas. Es verdad que para promover el mejoramiento y el derecho de los individuos a recurrir libremente a las técnicas materiales con miras a su desarrollo personal, no hay necesidad de un nuevo gran relato especulativo, ni de una visión renovada del lugar del hombre en el cosmos. Utilitarismo, liberalismo y pragmatismo son suficientes. Por lo tanto,
El transhumanismo habla principalmente a quienes, sin menospreciarlas, no se conforman con estas posiciones filosóficas clásicas y desconfían, en particular, de la potente tendencia hedonista presente en la nebulosa transhumanista, a la que el imperativo de mejoramiento se encuentra reducido frecuentemente. Aquellos juzgan que un interés mayor del transhumanismo tiene que ver con que es potencialmente portador de una visión del mundo y del hombre con el peso de una religión o de una metafísica, sin compartir con ellas caracteres esenciales. Un interés que responde a una necesidad. El transhumanismo ofrece algo que decir a las religiones y metafísicas, que continúan jugando un rol considerable de legitimación, a menudo implícito o incluso inconsciente, en las tomas de posición ética y política a favor o en contra de los proyectos de investigación y de las innovaciones. El transhumanismo afirma que la separación de la Iglesia y el Estado, la privatización de las cuestiones relativas al sentido último de la vida, valen igualmente a propósito del uso de las tecnologías porque éstas también implican cuestiones filosóficas y religiosas últimas. El transhumanismo ofrece incluso algo que decir frente al nihilismo, es decir, frente al vacío dejado por el hundimiento de las grandes religiones, metafísicas e ideologías modernas. El transhumanismo invita a mirar de frente la profundidad de la cuestión humana en la era tecnocientífica sin buscar refugio en los amparos simbólicos de las religiones y metafísicas idealistas, ni abismarse en el nihilismo o disolverse en lo posmoderno. Promete racional y deliberadamente una esperanza de autotrascendencia material de la especie humana, sin límites absolutos a priori, en medio de un océano espacio-temporal de riesgos dependientes e independientes de las elecciones y declinaciones que los miembros de esta especie realizarán. ¿El transhumanismo es entonces un humanismo? Puede serlo a condición de no postular una definición restrictiva del hombre y de continuar su ideal de mejoramiento indefinido con la más grande prudencia. Su interés es también crítico, invita a reflexionar sobre ciertos prejuicios e ilusiones ligados a los humanismos tradicionales y modernos, en los cuales muestra, por contraste, aspectos generalmente poco o nada percibidos. La ética, el derecho y la política humanistas se arraigan en el humanismo judeocristiano y en el humanismo filosófico tradicional, en la imagen del hombre y de su relación con la naturaleza, tal como estos humanismos lo sostienen. Para una parte dominante, estos humanismos son antimaterialistas y espiritualistas. Si no son precopernicanos, vehiculan imágenes predarwinistas. Reconocen la historia, pero apenas sí la evolución. Ven el futuro del hombre solo bajo la forma del mejoramiento de su medio ambiente y del suyo propio por medios simbólicos: educación, relaciones humanas, instituciones más justas, más solidarias, más igualitarias, etc. El humanismo depende de una imagen implícita parcialmente obsoleta del hombre, una obsolencia cuya causa principal es el desarrollo de la ciencia moderna, de la investigación y desarrollo tecnocientífica y de las revoluciones teóricas, conceptuales, paradigmáticas y tecnologías que las tecnociencias no han dejado de introducir. El transhumanismo moderado, bien comprendido, trabaja en la actualización de la imagen del hombre y de su lugar en el universo. El transhumanismo es el humanismo, religioso y laico, que asimila las revoluciones tecnocientíficas alcanzadas y la investigación y desarrollo futura, capaz de afrontar el tiempo indefinidamente largo de la evolución y no simplemente la temporalidad finita de la historia. Es un humanismo apto para extenderse, diversificarse y enriquecerse indefinidamente. A todo lo largo de este ensayo hemos presentado los elementos de este enriquecimiento crítico de los humanismos tradicionales y modernos, religiosos y laicos. La crítica de los prejuicios humanistas asociados con un antropocentrismo centrado en la especie y con otras discriminaciones más clásicas. La crítica del idealismo y del espiritualismo, fundamentales o residuales, de los humanismos que conceden una importancia exclusiva o en todo caso excesiva a los progresos simbólicos en detrimento del reconocimiento de la importancia decisiva actual y futura de las tecnologías llamadas materiales. La capacidad de asimilar el evolucionismo cuando los humanos permanecen confinados en el seno de filosofías y religiones de la historia o de la eternidad.
el rechazo de la utopía en razón del cierre espacio-temporal, del fin de la historia, de la evolución y de la autoevolución que las utopías implican en su sueño de una sociedad acabada, perfecta. El rechazo del fatalismo o del inmovilismo asociados con los humanismos resignados o que pregonan la finitud infranqueable del hombre. La crítica de la dominación del paradigma terapéutico, respetuoso de una pretendida naturaleza humana finita e inmutable y de su inclusión en el seno del paradigma más amplio del mejoramiento. Pero la condición sine qua non para que estas críticas y énfasis nuevos puedan constituir un enriquecimiento del humanismo es no perder de vista un cierto número de valores sostenidos por los humanistas tradicionales y modernos. Sea como sea, me permito terminar este breve ensayo con un epílogo más personal. Mi interés por los interrogantes que sostiene el trans-posthumanismo es viejo. He utilizado los términos transhumano, posthumano, abhumano desde mediados de los años de 1970 en el contexto de mi crítica de la filosofía de la época, incapaz de tener en cuenta estos asuntos que yo juzgaba esenciales. En la misma frase que contiene la primera utilización del neologismo tecnociencia, figura también el término transhumano. Mi aproximación era en el fondo interrogativa y crítica. Señalaba la ambivalencia de las respuestas que se podían proporcionar, en particular de las iniciativas que apuntan al bien o al mejoramiento del hombre. No pensaba en un transhumanismo, es decir, en un movimiento o una ideología en favor de un compromiso normativo militante. Cuando a finales de los años 1980 me embarqué en las discusiones bioéticas y biopolíticas respecto a cuestiones concretas sobre las cuales había que tomar posición, constaté que me encontraba mucho más del lado transhumanista que del lado bioconservador, aunque esta división jamás era formulada de esa manera. Esta legítima preferencia siempre se expresaba en el respeto del pluralismo de las opciones diferentes. Hoy, el transhumanismo complejo, matizado, tal como intenté exponerlo, me parece una hipótesis de trabajo, de pensamiento y de acción válida. Una orientación, no una profecía, ni una utopía, tampoco una esperanza segura. Una hipótesis a falta de alternativa preferible, teniendo en cuenta el futuro a mediano y sobre todo a largo plazo, y lo que una parte de la humanidad quiere saber y poder en cuanto al lugar del hombre en el espacio y el tiempo. Fin. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta lectura. Este libro está disponible en script.com. En la parte de abajito, en la cajita de descripciones, les dejo una liga, un link para que ustedes le piquen y vayan y se registren a script.com y entonces les regalen ustedes 2 meses para que consuman todo el contenido que quieran y al mismo tiempo me estarían apoyando porque por cada persona que se registre en ese link, Script me regala a mí 1 mes más para seguir haciendo este tipo de contenidos. Así que es todo, espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente libro. Bye.